Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy, mientras que espero que el arroz esté terminado y acabo de subir de la piscina y estoy aquí fresquita sin ventilador porque si no me muero grabando, os voy a contar qué tal ha ido mi experiencia como jefe de estudios. Y pese a este look vacacional, que sepáis que todavía no estoy de vacaciones, y eso que ya es 2 de julio, y ahora os contaré por qué. Pero en todo caso, si te interesa este vídeo, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita, y si te gusta este vídeo, dale al like. Digamos que ya he cumplido, aunque mi nombramiento fue en noviembre, pero ya he cumplido con un ciclo entero de jefe de estudios. Por eso quería hacer este vídeo y contaros cuál ha sido mi experiencia durante este primer año como jefe de estudios. La verdad es que llegué... yo no sé, en general en la vida, en cualquier proyecto en el que me meta o me haya metido, no sé no implicarme. Si me meto en algo, me implico al 100%. Por supuesto, ese es mi 100%. Puede ser que sea una patata en comparación con otras personas o mucho en comparación con otras personas diferentes. Pero la verdad es que yo no sé no implicarme. No sé, no valgo. O sea, yo suelo ser una persona bastante sincera, bastante directa y bastante implicada. Es mi forma de ser y pues me temo que no va a cambiar. Entonces la verdad es que quizás no fuese raro en mí acabar teniendo algún tipo de cargo o responsabilidad, pero yo pensaba que esto iba a llegar más en el futuro, no tan rápido, ¿vale? Están jugando mis vecinos al vóley en la piscina porque no queda nadie, ya quedan solo las 2 familias de siempre y están ahí con el socorrista jugando al vóley. En fin, y hacen ruido. He puesto el micro de exteriores, de hecho, para que no se les oiga, pero el gol ese habéis tenido que escucharlo. El caso es que la cosa es que, claro, se han dado una serie de casualidades en mi centro, que es un centro nuevo, que al final yo llevo desde el principio, que el claustro cambia muchísimo, el 70% del claustro es interino, cambia cada año. Y al final yo he estado desde el principio y encima he conseguido la plaza allí y pues se han dado una serie de circunstancias que han acabado haciendo que yo sea jefe de estudios y ya está. El caso es que una de esas partes es que yo no sé no implicarme, ¿no? En un proyecto si estoy, me gusta participar y me gusta aportar porque no sé recibir sin dar. Me pasa y ya está. Me siento en deuda o pues por la razón que sea al final aporto. Y después de este año completo de jefe de estudios pues por estas circunstancias, ¿no? Que me llevaron a serlo, pues quería contaros un poco qué tal. Entonces, bueno, digamos como que a nivel de disciplina de niños y tal, toda esta formación que he ido haciendo y que de hecho va a ir en mis propósitos del año que viene, nueva formación y nuevas cosas, me han servido mucho para ayudar mejor a los chicos. Y por ejemplo cuando algún alumno ha tenido que venir a jefatura porque ha hecho algo mal, he intentado que mi actitud no fuera pues eso, gritos, desde el miedo, desde la amenaza, porque al final son niños, no tienen empatía, están aprendiendo, buscan su sitio y pues cometen errores en esa búsqueda de cosas. Y no creo que el gritarles y decirles ¡guau! ¡Parte! ¡Expulsión! Que ha habido partes y expulsiones, por supuesto, cuando se superan ciertos límites, se superan. Pero en los errores de la convivencia del día al día, la verdad es que he estado a gusto. Luego también los niños me conocen, porque llevo allí desde el principio, menos a 2 clases que son primero A de este año y segundo B de este año. He dado clase a todos los niños del instituto y eso ayuda mucho. Y a las 2 clases a las que no he dado al final de jefe de estudios me los he acabado conociendo, casi todos. Por unas razones o por otras. Entonces, ellos saben qué esperar de mí cuando entran a mi despacho, yo sé qué esperar de ellos y sé cómo responden y un poco cómo hacen las cosas y eso pues es útil. Luego aparte, pues las profes y las familias, pues siempre como en todos sitios, ¿no? Hay gente con la que te vas a relacionar mejor y es más sencillo el trabajo, ya sean profes o familias. De hecho hay familias que me caen súper bien
y profes que también, y pues otros pues con los que no tienes tanta buena relación o no tienen relación, hay gente más pesada, gente menos pesada. Eso es como en todos los trabajos, la verdad. Sí que es cierto que este año he tenido así como 2 momentos muy de crisis de, oh Dios mío, esto merece la pena, yo voy a aguantar. En momentos puntuales de mucha carga de estrés o mucha carga de trabajo. Pero al final del año, después de haberle dado una vuelta completa a todas las tareas de jefatura de estudios, pues la verdad es que creo que sí, o eso espero. He cometido errores, por supuesto, he aprendido de ellos, voy mejorando cada día. De hecho, al principio del curso, en noviembre, lo que más me cansaba era la toma de decisiones. Porque era todo el rato, Leticia, ha pasado esto, ¿qué hacemos? Leticia, necesito esto, Leticia, mira, que te tengo que pedir, profe, que no sé qué. Y era todo el rato un trabajo de toma de decisiones que pueden sentar un precedente, que pueden tener unas consecuencias, que pueden tener unos agravios. Y la verdad es que eso me cansaba mucho al principio, ya me he acostumbrado. Pero fue una de las cosas que más me costó al principio. Y luego el resto del curso, la verdad es que lo que más me ha costado ha sido poder compaginar la carga de trabajo con las clases. Hay muchas clases que he perdido. O sea, yo llegaba a los niños y les decía, niños, lo siento, hoy no puedo venir, porque pues había pasado una emergencia o algo y pues estaba solucionando. Soy la única jefe de estudios. Mi centro todavía es pequeño. El año que viene ya vamos a tener más de 15 líneas y entonces podemos pedir un adjunto. Pero bueno, entre el que se pide, te lo conceden y se nombra, puede pasar el curso completo perfectamente. Y la verdad es que pues al final estaba a veces un poco sola para todo. Mi directora me ayuda muchísimo, estamos siempre las dos juntas en todo, pero no hay nadie más, o sea, no podemos, es ella y yo. Y ya está. Y si ella tiene clase y la pierde, pues la pierde. Y si yo tengo clase y la pierdo, pues la pierdo, porque no hay más, ¿vale? Estamos ella y yo para solucionar este tipo de problemas. Y entonces, y luego muchas veces, pues eso, las clases han sido un poco locas. A nivel de programación he terminado mis temarios, he hecho todo lo que quería hacer, alguna cosa se me ha quedado, pero no importante. Pero me ha costado mucho llevarlo, ¿vale? Y luego hubo un periodo que pasaron como una serie de varias cosas y los niños tuvieron como mucha excursión y desconectamos mucho. Me costó reconectar con la clase y tener un ritmo de trabajo continuo, pero bueno, pues esas cosas pasan, ya está. Y luego la otra cosa que me ha costado mucho ha sido que, como decía antes, no sé no implicarme, entonces me he metido en más cosas que aparte de la jefatura. Bueno, hice la formación de jefes de estudio que me ha sido muy útil, pero era en el CRIF en las Acacias en Madrid y es que me suponía muchísima energía ir allí y fue bastante tiempo, fueron 2 meses o 3, todas las semanas, y la verdad es que eso me quitó. Al principio, además, es que yo llegaba y en mi vida me he dormido yo en el sofá viendo la tele por las noches, es que me dormía, ¿vale? Ya no, ya he vuelto a la normalidad. Y en ese sentido. Y luego la otra cosa que me he metido también, por supuesto, en otros proyectos, el de Retotec, que nos volvieron a coger. Y esos son ya parte de los propósitos que ya os contaré en otro vídeo a principio de curso. Haré recapitulación de los propósitos de este curso pasado y cuáles son mis propósitos para el curso que viene, que ya los tengo pensados, pero eso será en septiembre. Luego el huerto, ¿vale? También salir al huerto con regularidad este año ha ido mejor. Es cierto que hemos tenido problemas con el riego, muchos problemas, pusimos riego por goteo, pero no va bien. Y la verdad es que este año con 30 niños de primerillo no me apetecía regar con la manguera. Y entonces hemos ido regando con regadera y eso pues creo que ha influido. Y al final la tierra no es buena, el año que viene creo que el año que viene, igual que hay gente que pide dinero para materiales, creo que voy a pedir que entre todos mejoremos el curso que tenga de primerillo, mejoremos la tierra del huerto porque realmente es necesario y que pues cada uno aporte un saco de tierra y al menos que podamos cultivar mejor y quitar malas hierbas mejor. Es que se dejaban las uñas de verdad en el huerto, los pobres intentando quitar malas hierbas de lo dura que es la tierra que tenemos. Y eso también me lleva mucho tiempo y pues entre el proyecto de Retotec y el huerto y llevar las formaciones y la jefatura y las clases, pues la verdad es que me ha quedado poco tiempo para otras cosas. Me ha costado mucho equilibrar mi vida este año, llevar YouTube, llevar una vida social. O sea, tengo que nos costó bastante, quizá fue ya en febrero que hemos cerrado unas dinámicas muy estrictas en casa de
horas, comidas, días que se queda, días de entre nosotros, días para nosotros, porque es que si no, no había manera de que este año saliera para adelante. Y entonces eso me ha costado, lo he conseguido. No me puedo salir de las rutinas, hay días que no me apetece y estoy cansada y no me queda más remedio, porque si no ya vas arrastrando el resto de la semana. Pero la verdad es que eso ha sido muy útil. Y luego lo que me ha terminado de matar en el final de curso, y es una de las dos razones por las que no estoy de vacaciones todavía, aunque me permita pequeños chapuzones antes de comer y estas cosas. O ayer vinieron unos amigos y estuvimos toda la tarde en la piscina. Pues es que soy tribunal de oposiciones y no lo estoy pasando bien. Ya haré un vídeo completo de la oposición cuando termine. O sea, lo que es cuando estoy allí me gusta, ¿vale? Ver el proceso del otro lado está siendo muy interesante, pero no a 120 kilómetros diarios, teniendo que ir al instituto por las tardes. La verdad sea dicha. Pero bueno, esa es otra. Entonces, en definitiva, después de este año, de mis dos crisis de yo no sé si voy a aguantar y del mucho trabajo en el que me meto, la experiencia en el fondo ha sido positiva. Me gusta poder aportar. Creo que desde jefatura estoy aportando mucho a mi centro y también me permite tener una libertad para hacer cosas y proyectos que si no a lo mejor pues no tendría. Y entonces esa para mí es una gran recompensa, aparte de la relación con los niños, que la verdad es que pues me enriquece bastante. Seguiré de jefe de estudios hasta que pueda. Y el año que viene voy a meter en más formaciones, y el año que viene voy a seguir con YouTube, y no voy a meter en la oposición porque va a seguir siendo la edad sur, y no, eso no va a pasar conmigo. Y la verdad es que me dan ganas, ya os contaré, incluso de hacerme preparadora, pero eso tampoco va a pasar mientras sea jefe de estudios. Y nada, espero que mi vídeo os haya parecido interesante, que si no conocíais las realidades del jefe de estudios, que son estas muchas horas al día, o sea, de 8 a 3 o 4 todos los días, viernes a veces incluidos, muchas tardes también, sobre todo ahora veréis con el tema de la matrícula, pues que lo sepáis. Y ya pues además, si encima quieres compaginar con más cosas, pues se convierte en toda una locura. Pero esa ha sido mi experiencia, así soy y así os lo he contado. Y nada más, que cualquier cosa que queráis aportar, pues la dejáis en los comentarios, igual que cualquier duda. Y por supuesto, nos vemos pronto.